Buenas tardes. Bueno, ¿en qué centro estás? Estoy en la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Las Rozas. ¿Y cuál es tu puesto dentro del centro? Estoy como voluntaria. ¿Y cuánto tiempo llevas en él? Llevo pues casi desde que diagnosticaron a mi marido, hace como 2 años. ¿Y por qué empezaste entonces en este ámbito? Pues porque diagnosticaron a mi familiar, que es mi marido, y bueno, pues la ayuda más cercana, más próxima y más segura para mí era esa. Me metí en esa asociación y me va bien. ¿Y cuáles son tus funciones como voluntaria? Bueno, como voluntaria pues hago lo que puedo y lo que me dejan hacer y lo que me piden hacer, o sea, si hay entrevistas, si hay que hacer trabajo administrativo, ayudamos en las colectas, el Día Mundial del Alzheimer, que es el 21 de septiembre, hacemos postaciones para informar de la asociación y tal, en fin, todas esas cosillas, es lo que se puede de voluntario. ¿Y cómo es la estructura que adoptan los trabajadores? ¿Cómo estructura? ¿A qué te refieres? ¿Hay una jerarquía? O sea, primero hay como un jefe, un normalmente las asociaciones están formadas por familiares de personas enfermas de Alzheimer. Entonces, en realidad la fundó un familiar, y que es la presidenta, digamos porque es la fundadora, y tiene como el cargo de presidenta. Y luego están los técnicos que trabajan dentro de la asociación, que son licenciadas, que son 2 psicólogas, 2 fisioterapeutas, y luego el resto somos todos voluntarios. Todos los que trabajamos ahí somos voluntarios. ¿Y de quién recibes entonces las órdenes de lo que tengas que hacer o el Bueno, trabajo somos que un tengas que equipo. desempeñar? En realidad no hay órdenes, ¿no? no hay órdenes, no, es un equipo. ¿Y han cambiado tus funciones como voluntaria desde que empezaste hasta ahora o han sido siempre más o menos las mismas? No, han sido siempre más o menos las mismas, sí. ¿Y con cuántos usuarios contáis en el centro? Pues la verdad es que no lo sé. Y esos datos ahora mismo no los tengo, no me los he traído, no te puedo decir. Sois bastantes, ¿no? Sí, somos bastantes, porque además nos gustaría ser más. Nosotros somos de utilidad pública, con lo cual tenemos que atender a cualquiera que nos lo pida, pero si te quieres asociar, te puedes asociar, pagas una cuota mínima, más que nada simbólica, pero que nos viene fantástico, claro. Es uno de los medios por los que ingresamos algo de pasta en la asociación. ¿Y cuáles son los objetivos que os proponéis? Bueno, los objetivos fundamentales de la asociación son atender íntegramente a la familia de los afectados, o sea, tanto al enfermo como a sus familiares y sobre todo al cuidador principal, que es el que más afectado se ve después del enfermo, claro. Una atención integral a la familia. ¿Y qué talleres o actividades hacéis con tanto familiares como enfermos? Para los cuidadores hay cursos. Normalmente hacemos cursos cada X tiempo, depende de la duración. Bueno, duran son 4 semanas o... En fin, depende. Pero los hacemos a menudo. Van dirigidos al cuidador y es pues para conocer la enfermedad y cómo tienes que tratar al enfermo. Y luego para el paciente y tal, hay cuidados pues directamente orientados en plan psicoestimulación a domicilio, hacemos psicoestimulación a domicilio, y luego el fisioterapeuta va pues a ayudarle para cuando tenga problemas con el caminar, con las posturas, con todo esto, también le ayuda con los masajes, también en domicilio. Y bueno, pues un cuidado personal, si necesita un cuidador que vaya a ayudarle para lavar y tal, y darle de comer y todas esas cosas, pues también. ¿Y dividís de algún modo a los usuarios según sus capacidades o tratáis con todos de la misma forma? No, a todos se les trata de la misma forma, hombre, depende de las necesidades que tenga cada uno, pues se le atienden de una manera o de otra, pero no por distinguirle, sino porque sus capacidades sean más o sean menos, necesita más o menos atención. ¿Y hacéis algún tipo de actuación, bueno, sí, con los familiares específicamente? O sea, independientemente de trabajando ambos, familiares y pacientes, sino solo con los familiares,
Sí, ¿qué talleres hacéis? Solo con los familiares hacemos los cursos estos de aprender a cuidar, cuidándote. Básicamente todos los talleres son talleres que constan son muchas sesiones y hay un poco de todo. Conocer la enfermedad, también hemos metido algún taller de musicoterapia, de yoga, de relajación, en fin, depende, ya te digo, cada curso varía un poco para que no se haga monótono, que en realidad monótono tampoco se hace nunca, porque la enfermedad, o sea, cada paciente es distinto uno de otro, no hay unas pautas generales y entonces siempre te viene bien hacer un curso. Yo llevo varios desde que estoy en la asociación y no me canso, porque siempre aprendes cosas nuevas, aparte de que tu enfermo siempre está, va avanzando en la enfermedad y va estando en estadios distintos, entonces tú vas avanzando con él y vas aprendiendo cosas nuevas con los cursos, con los talleres que hacemos. Pero vamos, depende de qué taller, pues metes unas cosas u otras. ¿Y cómo es la actitud que adoptan los usuarios? Así genérico. Pues si llegan, yo qué sé, se frustran o... Bueno, normalmente, vamos a ver, el que llega a la asociación así de primera, lo que llega muerto de miedo. Porque nadie sabe lo que es esta enfermedad desde un principio. Todo el mundo conoce el Alzheimer de oídas y entonces no sabes hasta qué punto llega la enfermedad. Tú sabes que es una pérdida de memoria, pero es que no es una pérdida de memoria solamente. Es una pérdida de capacidades. Es un deterioro cognitivo progresivo y que no tiene cura. Y entonces cuando llegas allí, como el médico no te cuenta nada, porque no te dice le va a pasar esto y esto y esto, sino que simplemente te dice tiene Alzheimer, ¡hala! Apáñatelas. Entonces te buscas la vida como puedas y cuando llegas a la asociación llegas muerto de miedo, porque no sabes a lo que te enfrentas. Cuando recibes información de ellos y te asesoran y te cuentan y vas yendo a cursos y te vas enterando de la enfermedad, entonces ya, pues entre las sesiones psicológicas, todas estas historias que hacemos, pues bueno, la cosa se normaliza, pero la primera vez que llegas pues, con bastante miedo, con mucho respeto. ¿Y los familiares actúan del mismo modo o...? Bueno, en realidad somos los familiares los que vamos a la asociación, no los pacientes. Claro, los pacientes no... Vamos a ver, la mayoría de los pacientes no saben ni lo que tienen, no son conscientes de lo que les está pasando. Entonces, cuando uno es consciente de que tiene la enfermedad, como por ejemplo el caso de mi marido, tampoco se preocupa de buscar nada más, ni de preguntar qué me va a pasar, ni de nada, porque claro, yo creo que también es una como autodefensa, ¿no? Te bloqueas y no preguntas, no quieres saber, bueno, tengo esto, pues tengo esto. Y ya está. Y entonces los que vamos a las asociaciones somos los familiares, claro, los cuidadores, el que te tienes que interesar de a ver qué va a pasar, porque esto se me viene encima y no sé en qué consiste, ni qué es lo que voy a tener que hacer. En realidad somos nosotros, no ellos. Ellos no acuden por sí mismos. ¿Y consideras fácil trabajar en este ámbito? ¿Fácil a qué te refieres? Porque, vamos a ver, yo como voluntaria no se puede decir que tenga un cargo muy... No trabajo directamente con los enfermos, con lo cual yo creo que la problemática es esa. O sea, lo difícil es trabajar con los enfermos. Yo me relaciono con los familiares más y entonces tampoco no es complicado relacionarnos entre nosotros porque todos tenemos el mismo problema. Claro, también tú empatizas con ellos. Claro, empatizas mucho más con ellos. Ahora, dificilísimo para mí, desde mi punto de vista, trabajar con los enfermos de Alzheimer. Claro, dificilísimo. Porque además cada uno es distinto, que es lo que te digo. Cada paciente es un mundo. ¿Y cambiarías algo en tu centro? Por ejemplo, el modo de actuación, algunos talleres, la organización... Yo para nada. Mi centro trabaja estupendamente. Estoy encantada con la asociación. ¿Y cuál suele ser la actitud de la familia cuando se diagnostica un caso de Alzheimer? Eso, el miedo. Yo creo que es el miedo, básicamente. Es el sentimiento más generalizado. Y la ignorancia, por supuesto, que no sabemos. Claro. Hay muy poca información sobre esta enfermedad, o sea,
la gente sabe que existe. Y gracias a Dios nos estamos dando a conocer bastante y ahora está como muy de moda, ¿no? Es un tema muy actual. En fin, la vacuna que ahora van a empezar a probar en humanos. Hay mucha información, sobre todo alrededor del Día Mundial. O sea, el mes de septiembre hablan mucho del Alzheimer. Luego el resto del año parece que se olvidan un poquito más, pero ahora por lo menos la gente va sabiendo más lo que es la enfermedad. Pero a pesar de eso, saben que existe la enfermedad, pero no saben en qué consiste. Sigue habiendo mucha ignorancia. Y dada la complejidad... Pero perdona, también es una cosa que quiero meter. Es que hay mucha ignorancia a cualquier nivel, porque ya no solamente al de la gente de la calle, sino en cuestión de... a nivel sociosanitario, por ejemplo, ¿vale? Pues en las residencias, hay muy pocas residencias que tengan módulos específicos de Alzheimer, pero es que si los tienen, la gente que trabaja en ellos no está especializada. Y para trabajar con enfermos de Alzheimer, como ya te digo, cada uno es distinto, necesitas tener una formación, tú necesitas saber cómo tratar al enfermo, cómo darle de comer, cómo si le tienes que levantar, darle paseos, como la alimentación, el ejercicio, todo eso. Y la gente no está formada, incluso a ese nivel, que deberían estar, ¿no? En las residencias, imagínate. Y en ambulatorio los médicos no te informan, las enfermeras no tienen ni idea. Yo he ido con mi marido a urgencias y la doctora, porque estaba enfermo, y la doctora se echaba las manos a la cabeza con mi marido, podía tener Alzheimer. Y le quería hacer pruebas de equilibrio cuando es incapaz de hacer según qué gestos porque no maneja su cuerpo. Y todavía insistía en que lo tenía que hacer. O sea, hay muy poca formación, incluso a ese nivel. Y dada la complejidad de la enfermedad, ¿tú crees que es aconsejable que los pacientes con Alzheimer les cuide un profesional? Yo creo que buena parte del bienestar de los enfermos es el cariño que se les da. El cariño de pues, los abrazos, los mimos, el que vean un cariño a su alrededor. Yo no sé si un profesional siempre con él puede transmitir eso, ¿no? Depende del estadio de la enfermedad, depende del profesional, depende de la formación que tenga, depende de muchas cosas. Yo creo que el cuidador tiene que ser, es que no sé si decirte tiene que ser, pero es importante que tenga ese punto de unión, de cariño, ¿no? Claro. Que en este caso yo creo que como el familiar directo, no, ninguno. ¿Y cuáles son las dudas principales que se plantean los familiares con alguna persona con Alzheimer? Las dudas, todas, porque como no tienes mucha idea al principio de lo que es, pues eso, sobre todo en qué consiste, cómo va a evolucionar, qué es lo que le va a pasar, no sé. De todo, ¿no? De todo, o sea, cuándo va a dejar de hablar, cuándo va a dejar de caminar, si se puede relacionar con la gente, si va a ser... También es difícil si va a ser contestar esas aceptado, dudas, ¿no? claro, Porque cada uno es puede distinto, evolucionar de una forma. claro, pero las dudas que se te plantean sobre todo son en relación al paciente y a la enfermedad. Y luego, bueno, pues, yo qué sé, jurídicas, médicas, de todo, dudas de todo, porque tienes mucha ignorancia, no tienes ni idea directamente. ¿Y cómo hay que tratar a los enfermos? ¿Cómo algún consejo que darías tú? ¿Alguna forma? Pues te he traído un papelito para que lo leas luego, con unos consejos sobre cómo tratar al enfermo y los 10 nuncas que tienes que tener en cuenta a la hora de tratar con un enfermo. Porque no se les puede discutir, porque no se pueden razonar con ellos. Hay un montón de pegas, ¿no? Porque en realidad la enfermedad es como una regresión, digamos, van a la infancia. Y entonces pues van pasando por una serie de etapas de rebeldía, y es dificilísimo tratar con una persona mayor que está como si estuviera en la adolescencia. Entonces,
tienes que tratarle con mucho mimo, con mucho cariño, intentar no discutir, intentar llevarle a tu terreno sin negarle las cosas, en fin, con mucho cariño sobre todo. Y ya te digo, con un montón de normas que tienes ahí, que luego te las dejo y te las lees para que veas. ¿Y qué dirías tú que es lo más complicado del cuidado de ellos? Pues lo más complicado es todo, es el día a día, porque son muchas horas y es agotador a veces, o sea, son 24 horas al día, porque es que no tienes descanso. Vamos a ver, no tienes descanso, tienes que tener un descanso, porque si no, no le vas a cuidar bien, o sea, tú tienes que tener aparte, tienes que intentar seguir manteniendo tu vida para poder llevar la suya, porque desde que esta persona se enferma, tú eres como si tuvieras dos vidas en una, porque tienes que seguir con la tuya, pero además tienes que mantener la suya. Entonces es súper difícil, es un poco complicado, pero son 24 horas al día, es muy estresante. Tienes que aprender a cuidarte primero para poder cuidar a la persona enferma, claro. ¿Y cómo tratáis con los cuidadores de estos? ¿Cómo tratamos? Sí, ¿qué es lo que soléis hacer para, pues eso, para desestresarles, para animarles, para...? En realidad la asociación, vamos a ver, si una persona necesita apoyo, tú tienes apoyo psicológico en la asociación, pero aparte de los cursos que hacemos o de los talleres de aprender a cuidar, no hacemos mucho más, o sea, desde la asociación, eso cada persona aprende a cuidarse, ¿vale? Ellos te guían, te dicen lo que puedes hacer, pero tú sobre todo eres la que tienes que llevar adelante tu vida, porque no van a estar ahí siempre aleccionándote, ¿no?, de lo que tienes que hacer. Entonces cada uno, depende de su vida, tiene que mirar, pero directamente con los cuidadores no hacemos mucho más, aparte de los talleres, ya te digo que hacemos bastante a menudo, de aprender a cuidarse. ¿Y cómo se pueden diferenciar los síntomas lógicos del envejecimiento cognitivo con un empiece del Alzheimer? Porque a lo mejor se puede confundir, pues despistes, pues yo qué sé, pues ya está creciendo, se está haciendo mayor, es normal que tenga despistes, o cómo puedes diferenciar eso del Alzheimer. Yo no lo sé, no te lo sé contestar, cariño. Es que mi caso no es de una persona mayor, porque a mi marido se lo diagnosticaron cuando todavía no había cumplido 57 años. Y entonces el primero que se lo diagnosticó fue un neuropsicólogo que le hizo un montón de test, porque lo que pensaba era que tenía depresión. Y entonces empezó a hacerle test y a la media hora le dijo, vamos a tener que hacer otra media hora de test, porque me parece que no va a ser lo que yo pensaba, esto va a ser un poco más complicado. Entonces, yo creo que es muy difícil eso, el médico es el único que puede decir si el deterioro cognitivo es por la edad o es por otra causa que no sea una demencia. Pero es difícil, supongo, ¿no?, de clarificar o de distinguir, no lo sé, yo no te puedo contestar. ¿Y qué posibilidades existen de detectar rápidamente la aparición del Alzheimer? Hijo, pues muy pocas. Ojalá hubiera un diagnóstico precoz, ojalá, porque dicen que la enfermedad aparece como 10 o 20 años incluso antes de que sea diagnosticada, con pequeños... es que como tampoco sigue una pauta, porque se dice, claro, bueno, cada enfermo tiene esto, esto, esto y esto, pero como cada uno es distinto, no puedes decir que va a tener Alzheimer 20 años antes de que se lo diagnostiquen, pero cuando va acompañado sobre todo de pérdida de memoria, pero también de cambios en el comportamiento, y en mi caso, en el de mi marido, era problemas con el lenguaje. Entonces, cuando una persona se dedica a trabajar a base del lenguaje, o sea, el medio de trabajo es el lenguaje, y su comportamiento cambia radicalmente de cómo ha sido toda la vida, de repente empieza a enfadarse por todo y a montar pollos en la calle por cualquier cosa y tal, entonces te tienes que empezar a mosquear.
porque no es una cosa normal. Si no entra dentro de una depresión o de ninguna de estas cosas, pues claro, lógicamente vas pensando en otras opciones, ¿no? en otras opciones. ¿Y nos podrías contar alguna anécdota así como trabajadora de una asociación? ¿Anécdota en qué plan? Pues algo que, yo que sé, te haya llamado la atención, que siempre recuerdes. No sé qué decirte. No, la verdad es que no tengo muchas anécdotas, yo no sé. A lo mejor el primer día que llegaste o el primer día que... No, y yo el primer día que llegué a la asociación casi me muero porque lo primero que hice fue ponerme a llorar, según hablé, Claro. empecé a ver, según vi a la psicóloga y me dijo, siéntate, ya me puse a llorar como una magdalena. Y estuve yo creo que todo el rato que estuve hablando con ella llorando como una loca, porque no, llegabas súper hundida, súper hundida. Y entonces, bueno, pues desde luego eso no se me va a olvidar en la vida. Aparte de que yo soy muy llorona de natural, es que el bajón que tienes y hasta que te cuesta mucho trabajo asimilar una cosa así. Y bueno, pues anécdotas más de esas, no, porque divertidas te puedo asegurar que no hay ninguna. Ya me imagino. Ninguna. Eso luego en plan familiar, cuando estás todos y tal, que a lo mejor tiene algún golpe gracioso y dicen, mira, a ti no te hace ninguna gracia porque tú lo ves como un enfermo. Claro. Pero el resto de la gente le parece gracioso. Los golpes que tiene o que en un momento dado pues no ha sabido decir una palabra, ¿sabes? Claro. Y se ha quedado, en fin. Pero bueno, gracia tiene poca, ¿eh? A mí no me hace ninguna. Ya me imagino. Bueno, pues eso es todo. Pues muchas gracias. De nada, cariño. ¿Qué familiar tuyo padece la enfermedad? Mi marido. ¿Y hace cuánto comenzaste a notar que la padecía? Vamos a ver. ¿Hace cuánto? Pues la tiene diagnosticada como hace 2 años y pico, una cosa así, porque él tiene ahora 59. No tenía 57 y yo creo que ya llevaba, pues te voy a decir, casi 10 años, ¿eh? Casi 10 años. Con síntomas, con cosas raras que a mí me parecían muy raras en él, pero que no le vas dando importancia porque no sabes qué le pasa y entonces piensas que son cosas del trabajo, que son problemas, en fin, que no tienen nada que ver con ninguna enfermedad en particular. Y entonces no le das importancia, va dejando pasar el tiempo, son muy aisladas al principio. ¿Y qué era lo que solías notar? O sea, ¿qué te dio a pensar? Pues sobre todo cambios en el carácter. En el carácter, porque siempre has sido una persona muy pacífica y de repente era como muy explosiva, ¿no? Como que se enfadaba por tonterías, pero con arrebatos así como de... Esto no viene a cuento, pero si no ha sido así nunca. Eso ha sido lo que más me llamó la atención, pero ya no solamente conmigo, sino también con los amigos. ¿Y cuál es la realidad diaria de una persona que sufre Alzheimer? ¿Para él o para el cuidador? Para él. Pues depende de si es consciente o no. Yo en nuestro caso, mi marido sí que es muy consciente. Y entonces él se ve muy coartado en según qué cosas, ¿no? Porque ya no tiene las mismas capacidades que tenía antes, incluso él empezó también por el lenguaje porque se liaba mucho a la hora de hablar y no encontraba palabras básicas. Entonces ahora lo tiene mucho más agravado, le cuesta muchísimo decir una frase seguida y a lo mejor lo encuentras muy ágil de palabra, muy despierto en un momento dado o que le ha dado ese calambre que digamos, ¿no? Se le ha encendido la lucecita y te suelta una frase de corrido, pero él sabe sus límites y entonces se le nota más cohibido, está muy pendiente de la gente, de que la gente le mire, él quiere hacerse partícipe y participar en todas las conversaciones, pero ve que no puede y entonces se contiene. Su impotencia, ¿no? Sí, sí, está como muy contenido a veces, ¿no? Como muy contenido, sí.
¿Y cómo ha ido evolucionando la enfermedad desde que comenzó hasta ahora? Pues poquito a poco, porque esta enfermedad va poquito a poco. Él tiene, por parte de la asociación, tiene una psicóloga que va a casa a trabajar con él un día a la semana, por la tarde, y le viene bastante bien, porque lleva ya 2 años trabajando con él, y entonces está muy pendiente de su evolución, de lo que le pasa, de lo que va perdiendo, de qué tal, y entonces intenta ahí mantener pues en la escritura, en la lectura, en la comprensión, los números, las figuras, intenta trabajar con eso para seguir manteniendo pues las actitudes que todavía tiene, ¿no? Más o menos, pero sí se le notan muchos bajones, va poquito a poco. Esto es como que se mantiene y luego de repente baja un escalón, se mantiene en ese nivel y baja otro escalón y así. La enfermedad es eso. ¿Y ha cambiado su actitud, sus costumbres, su forma de vida? Sí, claro, completamente. Ahora este mes hace 1 año que dejó de trabajar completamente, le dieron la invalidez permanente, total o absoluta, me parece que se llama, y con lo cual ya no podía trabajar, aparte de que su trabajo se dedicaba, él era comercial, director comercial en una empresa y no se dedicaba, o sea, todo era venta directa con el público, hablando y tal, con lo cual imposible, ¿no? Y bueno, pues sí, claro, ha cambiado todo completamente, radicalmente, todas sus costumbres, porque tampoco es una persona que tuviera muchos hobbies, entonces de repente de estar todo el día fuera trabajando 12 horas diarias, a estar en casa las 24 horas sin una ocupación real y con una enfermedad, ha cambiado completamente su actitud, completamente. Claro, porque él era una persona activa y de repente... Claro, muy activa, de repente ¿qué haces? Que él viajaba mucho, él se movía mucho, él conducía, le quitaron el carnet de conducir, vamos, le quitaron el carnet, le recomendaron no conducir, porque claro, te despistas mucho, te descolocas y puede ser muy peligroso, ya no solamente para uno mismo, sino para los demás. Entonces, hace 1 año que no conduce, hace 1 año que no trabaja y encima va perdiendo facultades, imagínate, si te cambia la vida, completamente. Y entonces él ha sido consciente en todo momento, desde que empezó, de su enfermedad. Sí, la primera vez que fuimos recomendados a un neuropsicólogo por medio de una amiga, porque entre todos sabíamos que algo le pasaba, pero no sabíamos qué era, y entonces fuimos a que le hiciera unos test. ¿Por qué? Perdona, me he despistado la pregunta. Que si él era consciente siempre. Ah, sí, entonces cuando estábamos haciéndole las pruebas, el neuropsicólogo era un chico joven, y le decía, oye, perdona, yo lo que tenga, me lo dices que yo lo quiero saber. O sea, él desde el primer momento ha sido completamente consciente de que le pasaba algo, porque fue consciente a hacerse las pruebas porque sabía que algo le pasaba, aunque no sabía por qué él tenía esos cambios de humor y no sabía a qué asociarlos, pero sí que quiso saber desde el primer momento lo que tenía y sí se lo dijeron y él lo sabe y es consciente. No sé hasta qué grado es consciente, no sé, porque tampoco sé si él en algún momento, desde que lo supo, como estuvo un tiempo trabajando hasta que le dieron la invalidez y dejó de trabajar, no sé si él ha investigado y ha estado mirando en internet, total, que sabes que todos vamos lo primero a internet. Yo fue lo primero que hice, porque claro, como el médico no te recomienda nada, no te dice nada, no te asesora, pues tú ¿qué haces? Te metes en internet y te hundes en la miseria, porque hay información para aburrir, pero no solamente del estadio de la enfermedad en el que se encuentra, en este caso mi marido, sino de la enfermedad en general. Entonces, ves verdaderos dramas, o sea, mucha información y te hundes en la miseria, claro, con tanta información. Entonces no sé si él llegó a informarse por medio de internet. Yo creo que no es muy consciente. Él sabe que tiene la enfermedad, pero no hasta qué punto o qué es lo que le va a pasar. ¿Sabes? No sabe, creo que no sabe la progresión que puede llegar a tener. Eso creo que no lo sabe. ¿Y lo habláis con él libremente y eso? No. Yo eso no lo hablo con él. No, porque ¿para qué le vas a amargar más la existencia? ¿Para qué le vas a decir lo que le va a pasar si ya bastante mal está pensando lo que tiene? ¿Y qué facultades ha perdido con el paso del tiempo? Pues vamos a ver, él empezó con el lenguaje y bueno, era cambio de comportamiento, pero eso no es ninguna facultad.
Él empezó sobre todo con el lenguaje. Cada vez va perdiendo más, va hablando peor y ya no solamente a la hora de elaborar el lenguaje, sino a la hora de comprenderlo. Es la comprensión y la elaboración en el lenguaje. Y luego ha perdido capacidad de concentración, mucha. Está perdiendo bastante en relación con el aparato locomotor, tiene mucha dificultad para averiguar la distancia, ¿no? Para localizar las cosas y no tirarlas. O sea, siempre tira vasos, siempre estamos en la mesa, él acaba tirando algo porque no localiza bien la distancia, ni mueve bien los brazos ni las piernas. O sea, él come, él camina, hace todo, pero se le nota dificultad. Al bajar los escalones, por ejemplo, se tiene que sujetar, que es muy cuco, y se sujeta cuando ve que no estoy yo detrás para verle. O sea, él baja primero y se baja sujetando. Si ve que voy detrás, baja con mucho cuidadito, pero sin sujetarse. O sea, si tiene problemas a la hora de caminar, de bajar o subir escaleras, en fin, todo eso. Lo que más ha perdido es eso. ¿Y cómo ha afectado la enfermedad al núcleo familiar? Bueno, esto siempre afecta a todos, claro, los que te rodean, ¿no? Pero en realidad no sé decirte, porque al que más afecta es a la persona que le cuida, en este caso soy yo, su cuidador principal, y bueno, yo procuro cuidarme para poder cuidarle a él, entonces yo intento, de momento, seguir manteniendo mi vida. Yo voy al gimnasio, participo en la asociación como voluntaria, perdona, y luego tenemos también un grupo de apoyo, de ayuda mutua, los lunes, al cual asisto también, que también me viene muy bien, porque eso es apoyo psicológico común entre todos, que nos contamos allí con la psicóloga que nos guía, y también nos viene muy bien, eso también es una manera de cuidarte, ¿no? Y sigo viendo a mis amigas, me sigo yendo a tomar café con ellas, en fin, porque todavía le puedo dejar solo, ¿sabes? Pero sí, afecta a todos, de una manera o de otra, porque estamos todos pendientes de él, porque ya no participa como antes. En fin, es que es un deterioro tremendo y se nota en todo, sí. ¿Y crees entonces que supone un cambio para toda la familia el hecho de tener un familiar en estas circunstancias? Sí, sí, es un cambio de vida completamente. Esto es como cuando te entra un bebé en casa que te cambia la vida a todo el mundo. Bueno, pues esto es lo mismo. Es una enfermedad con un deterioro progresivo que sabes que no tiene cura y que va poco a poco y te cambia la vida, claro. Tienes que organizarte de otra forma completamente distinta. Tu vida y la de los que están a su alrededor. Cada uno sigue con su vida, pero un poco gira todo en torno al enfermo. ¿Y conocías completamente la enfermedad antes de esto? No, para nada, para nada. Ya te digo que yo creo que todos tenemos una idea un poco equivocada, porque pensamos que el Alzheimer es un deterioro, solamente una pérdida de memoria, y no solamente eso. Y además no tiene por qué empezar por ahí, porque de hecho mi marido ahora está teniendo problemas con la memoria, pero ya te digo, lleva 2 años y no empezó por eso. No tenía ni idea. Donde empecé a informarme fue en la asociación. Bueno, mentira. Empecé a informarme en internet, que fue donde recibí tanta información que me hundí en la miseria. Y luego me la empezaron a dosificar en la asociación, poco a poco, porque cada uno tiene que ir un poco al ritmo del enfermo, ¿no? Claro. Quizá un pelín por delante para saber lo que te viene después. Lo que te viene, pero tampoco, quizá, porque como cada uno evoluciona de una manera distinta y no hay pautas generales, pues es muy elástico, no sabes si lo que le pasa a uno le va a pasar a otro, y entonces no puedes prever. ¿Y qué medidas has tomado a raíz de saber que tu marido tiene Alzheimer? Medidas en cuanto... Por ejemplo, en la casa, ¿has colocado carteles donde...? De momento no, porque de momento todavía no necesita, pero todavía dentro de mi casa no se desorienta. Se desorienta, por ejemplo, si vamos de viaje y vamos a un hotel, no sabe encontrar el baño en una habitación de un hotel, que el baño lo tienes al lado, ni sabe a lo mejor localizar el jabón y qué se hace con el jabón. Cuando en casa se baña solo y se ducha solo, vamos, y sabe dónde está el jabón,
Pero claro, bueno, yo lo que hago es tener las cosas, sus cosas, sabe dónde las tiene. O sea, por ejemplo, en el baño, sabe cuál es el gel, cuál es su bote de champú y cuál es su esponja, porque lo tengo todo colocado para que él lo coja. No va a coger lo mío, va a coger lo suyo. Las medicinas, por ejemplo, él tiene medicamentos, bueno, pues crónicos, hipertensión, colesterol, en fin. Toma una serie de medicamentos por la mañana y otros por la noche. Entonces los tengo agrupados. El primero es de por la mañana, el segundo es de por la noche. Entonces él sabe cuál tiene que coger de momento, aunque ya se empieza a liar un poco con los blisters y no sabe qué pastilla saca de cada uno, pero bueno, estoy ahí un poco pendiente. Son cosas un poco básicas, ¿no? Que según vas viendo cómo va progresando, pues así lo vas modificando. ¿Que ves que se choca mucho con una mesa? Pues no te queda más remedio que retirar la mesa o quitarla del todo. Las alfombras, por ejemplo, no tengo porque anda muy mal y se tropezaría cada 2 por 3. En fin, son cosas que vas viendo, se va avanzando, así vas haciendo. Cuando llegue un momento que se desoriente en casa completamente, pues tendrás que poner, si no sabe leer, dibujos de cada habitación, por ejemplo, ¿no? Si sigue sabiendo leer y comprendiendo la lectura, pues con que le pongas habitación o baño o tal, le sabrá distinguir, pero eso poco a poco, progresivamente. ¿Y crees que hay suficientes ayudas e información para las personas que la padecen? No, para nada. O sea, ni hay ayudas, ni hay información. Bueno, información es la que te facilitan las asociaciones, ¿no? Que están para eso, también para informarte. Y ayudas ninguna, o sea, ahora, además con la crisis que han quitado todas, hay gente que está muy necesitada y les han quitado las ayudas, o sea, no están dando ayudas, ahora hay muy pocas. Para las asociaciones, aún a duras penas consigues alguna subvención de algún centro o algún convenio. Nosotros tenemos un convenio con el ayuntamiento, pero en plan como asociación, para poder trabajar, porque tú tienes que pagar a los técnicos que están trabajando dentro, que tienen que comer de algo. Y entonces, si no les pagas, o sea, si no tienes un dinero que te entra, al ser una organización gubernamental, necesitas que alguien te dé, ¿no? Pero para la persona, para el enfermo, no hay ayudas. O sea, están valorando a la gente y la valoran lo más por debajo que pueden para no darte ayudas. O sea, a lo mejor hay una persona enferma de Alzheimer que puede tener, hay 3 niveles, ¿no? Pues que pueda estar en el nivel 2 más hacia el 3 y le valoran en el 1 para no darle ayudas. Ni siquiera una ayuda a la mínima de una persona que vaya a casa a lo mejor a ayudarte, porque ya en el nivel 2 igual sí necesitas alguien que te ayude a lo mejor a darle la comida o a vestirlo o a ducharle, lo que sea. Y no hay ayudas, hija, hay muy poquitas. Hay muy poca conciencia y muy poco dinero, supongo, y no, es una pena. ¿Y qué necesitarías o piensas que vas a poder necesitar en un futuro? De todo, incluido dinero. Sobre todo, yo creo que el problema mayor es la cantidad de gastos que conlleva una persona enferma, porque necesita mucha atención. Cuando tú no puedes estar las 24 horas, necesitas a alguien que te ayude. Y si te puedes pagar una residencia, lo puedes llevar a una residencia que tenga gente especializada, pero son carísimas, carísimas. Y la ayuda que recibes en casa también tienes que pagar a la persona que te ayuda. Y luego tienes, cuando ya no tiene movilidad, necesitas moverlo para ducharlo y necesitas también ayuda o aparatos que te ayuden a moverlo o una silla de ruedas. Todo es a base de dinero. Y si no te dan ayudas, o sea, el mayor problema, aparte de la enfermedad, por supuesto, es el económico. Ese es el mayor problema. Y entonces crees que no tendrías facilidad para optar a ello, ¿no? A todo aquello que necesitarías. Si no es con el dinero, no puedes optar a ello. Por supuesto. Estoy a ver si me toca la lotería. Yo insisto. A ver si
Toca la flauta. Pues nada, eso es todo entonces. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cari.